Zoé Robledo, senador con licencia y recientemente designado por el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Gobierno en la nueva Secretaría de Gobernación que habrá de encabezar, ella estuvo hace poco aquí, la maestra Olga Sánchez Cordero. Zoé, antes que nada, pues felicidades y al mismo tiempo, pues conociendo tu muy joven todavía, pero ya muy intensa trayectoria, Sí. yo no sé si esta responsabilidad, más bien te dejo la pregunta abierta, ¿qué te provoca? ¿Qué te provoca? Mira, a mí me provoca mucha emoción y al mismo tiempo, efectivamente, un enorme sentido de responsabilidad. Quizá uno de los proyectos más grandes que tendrá este nuevo gobierno es justamente recuperar el valor de la política para que el gobierno se convierta en el árbitro de la sociedad. No imponer nada, simplemente la política como el elemento para construir acuerdos, para acercar posiciones que parecían irreconciliables. Y creo que ese será el nuevo carácter y la nueva época de la Secretaría de Gobernación, con la ministra Olga Sánchez Cordero a la cabeza, una mujer que tiene una característica muy particular en la política mexicana. Con 20 años de trayectoria como ministra de la Corte, genera mucha predictibilidad. Se sabe qué piensa sobre muchísimos temas, porque en muchos temas, durante esos 20 años, generó sentencias, criterios y opiniones. Y eso creo que nos acerca mucho a que la política, la palabra de los políticos, recupere un valor que quizá había perdido. Ahora, no incluyendo a la maestra Sánchez Cordero, porque sí efectivamente ha sido una figura pública, pero más bien en el ámbito de las leyes. Sí. Sin embargo, hay que reconocer, Zoé, que la política está muy desprestigiada en Así este es. país. La política, los políticos, los partidos. Sí. También sin menosprecio de la figura enormemente carismática, sus tantos años de lucha, sus convicciones, en Sí. fin, sin ningún afán de menospreciar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador con todas sus características, ¿crees también que de alguna manera el 1 de julio, en consonancia con lo que dice, sea también el triunfo de o la determinación de los votantes de reivindicar la política? Creo que los votantes, no Como solamente una los... exigencia. Sí, claro. Y creo que no solamente los 30 millones que votaron por nuestro proyecto, por Morena o por Andrés Manuel López Obrador, sino todo el número de votantes que salió a ejercer su derecho por las diferentes opciones, demostró que frente al hartazgo, a la clase política, al gobierno, a los gobiernos, a la mala calidad de los servicios, a los excesos de los políticos, prevaleció algo, que todavía se seguía pensando que las cosas pueden cambiar por el mecanismo democrático y sobre todo político de las elecciones. O sea, el mandato me parece muy claro también que hay que volver a poner a la política al servicio de las necesidades y de las preocupaciones de la gente. Y en este caso, desde nuestra trinchera en gobernación, será al servicio de la gobernabilidad del país, del diálogo democrático con todas las fuerzas y con todos los otros poderes y Ahí niveles de van a gobierno. tener ustedes una posibilidad de Sí. autoritarismo muy grande, porque tienen una mayoría muy clara. No solamente ganaron Claro. el gobierno, sino ganaron mayoría en el Congreso, en las 2 cámaras, 5 de 9 gubernaturas, 18 congresos estatales, en fin. ¿No hay una enorme tentación autoritaria? Mira, yo creo que frente a esa tentación no hay de otra más que tener una enorme vocación democrática. La voluntad de la gente construyó esas mayorías en congresos locales, en el Senado, en la Cámara de Diputados también. Sí, pero ahí la queja es que no va a haber contrapesos. Pero fíjate ahí, yo creo que hay una cosa bien importante. El mensaje del licenciado López Obrador, cuando se ha reunido con los diputados federales electos, con los senadores electos o los diputados en los congresos locales, incluso los presidentes municipales, el mensaje ha sido uno: convencer y no vencer, no utilizar la mayoría para imponer algo, todo por la razón, todo por la política, todo por la mensaje vía a los ganadores de del Morena. diálogo, a los ganadores de Morena. No hay un solo
ánimo, un tono de triunfalismo, de ahora sí ya llegamos y van a ver lo que se siente ser minoría. No, todo lo contrario, lo cual emociona y también genera una enorme responsabilidad de decir, ahora hay que hacerlo valer, que no haya mayorías aplastantes que sin considerar o marginando a las otras fuerzas políticas que igual de legítimas son, porque votos tuvieron para estar ahí, logremos un diálogo que sea respetuoso. Mira, yo creo que la clave es esto, y habiendo sido legislador de la oposición, de una oposición minoritaria, si hacemos lo mismo que criticábamos, pues entonces somos iguales. Y eso creo que no es lo que queremos, ni es la razón por la cual la gente nos puso donde vamos a estar. Ahora, ¿crees que se puede plantear un diálogo entre vencedores y vencidos que propenda a seguir escuchándose unos a otros? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Claro. Y que podamos, no sé si sería muy ingenuo, replantear el valor de la política como instrumento fundamental para la convivencia en los años que vendrán. Mira, tú lo acabas de decir muy bien, escuchar, recuperar 3 valores. Primero, la escucha, poder generar empatía sobre el interlocutor, aunque no coincidamos con algunas de sus posiciones, buscar siempre ese punto intermedio del encuentro. La segunda, el valor de la palabra y de las palabras también. El valor de lo que se dice y cómo se dice, y también de la palabra empeñada como un compromiso, no de un político o de una institución, sino del Estado mexicano. ¿Qué hacer? Es un compromiso de campaña de López Obrador, el hacer un esfuerzo conjunto para traer la paz de nuevo a este país. ¿Es ingenuo pensar que lo van a lograr? No, yo creo que lo que sería hasta riesgoso es pensar que no hay que hacer nada o que no se puede hacer nada. Y fíjate, justamente el diseño de la nueva etapa de la Secretaría de Gobernación tiene que ver con eso. No solamente con atender las áreas de gobierno, que son de lo más importante, la política interior, la gobernabilidad, los derechos humanos y la migración, con alguien como Alejandro Encinas, y el desarrollo democrático y la participación social con alguien como Tatiana Cloutier, hacen pensar no que las personas, sino que las instituciones volverán a estar al servicio de las verdaderas causas, preocupaciones y retos que tenemos, ya no como gobierno, como nación, pacificar al país, lo acabas de mencionar, y sobre todo que en esa pacificación estén involucrados e incorporados todos. Un asunto de participación social y de democracia casi directa en este sentido, para empezar a tomar decisiones de manera más horizontal y mucho más en conjunto. Hay finalmente otro elemento, aunque este espacio, lo sabe, siempre ha estado abierto y lo seguirá estando, que es importante a destacar. Hay quien dice, o a quien ha afirmado, que gobernar es comunicar. Yo tengo mis dudas porque, a pesar de algún tiempo en los medios de comunicación, no creo sinceramente en este poder cuasi omnímodo que se atribuye a los medios, que nosotros salgamos a decir algo y que la gente se la crea, menos ahora con la interacción de las redes. Sin embargo, bueno, ahí están los medios y creo que siguen siendo importantes en alguna medida. ¿Cuál será la relación del nuevo gobierno con los medios de comunicación cuando se habla de diálogo, cuando se habla de contrapesos, cuando se habla de crítica? No digo de oposiciones sistemáticas o con carácter político, sino simplemente de señalamientos, de diálogo, de crítica, en fin. ¿Cuál será la relación de del nuevo gobierno con los medios? Es un área que estará también bajo tu mando. Sí, bueno, mira, yo creo que ahí o tu coordinación. Mi coordinación. Será el respeto irrestricto a la libertad de expresión, a la libre expresión de las ideas. No podría ser de otra manera. Yo creo que tenemos que entrar también en una nueva etapa de la relación, en donde se reconozca que hay medios que generan una enorme confianza entre sus escuchas, entre sus lectores, simplemente porque si no, no serían sintonizados. Y que tenemos que revisar que en los otros casos, de algunos medios cuya relación ha sido específicamente de convenio económico, pues el Estado también tiene que adelgazarse en ese sentido.
¿quién dará el último criterio? Pues el lector, el radioescucha, el televidente, la audiencia. Y creo que en ese sentido, por un lado, el respeto a la libertad de expresión y por el otro lado, la protección a los derechos de las audiencias, pues tienen que ser los dos grandes ejes que desde Gobernación se tomen como quien norma nada más ahora esos asuntos. Ya no existe esta idea de que en Gobernación estaba la gran censura o el gran... los hombres de los lentes oscuros, los hombres de negro. Exactamente, los hombres de negro que manejaban, controlaban, decían y callaban, sino una relación simplemente en función de las competencias de Gobernación, que tenga esos dos ejes, defender a las audiencias y sobre todo también defender y procurar la libertad de expresión. Tú mismo has sido un comunicador, lo sé, me consta. ¿Qué le dirías finalmente a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué confiar en este nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre con Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Mira, yo lo que diría básicamente es esto. Primero, el primer cambio que hubo en este país fue en el acceso al poder. El gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre llega sin compromisos, llega sin deberle nada a nadie más que a los 30 millones de electores que confiaron en él y que confiaron en Morena y en el movimiento. Y en ese sentido, saber que la confianza es un acto que se debe de refrendar todos los días con acciones claras, con transparencia y sobre todo con una actitud del servidor público de una enorme humildad, de saber que lo único que hemos logrado al estar en posiciones como esta es tener la responsabilidad de corresponderle y no fallarle a la gente. Creo que eso, a diferencia de otros momentos, va a hacer verdad una máxima. Se gobierna como se llega, se ejerce el poder como se accede al poder y en esta ocasión se accedió al poder por la voluntad mayoritaria de la gente y de nadie más. Y en ese sentido, pues, el compromiso es con ellos, que es la mayoría de la población, y además con quienes también no votaron y con quienes ejercieron su derecho, pero que lo hicieron en libertad. Y creo que ahí está el gran reto, ser incluyentes, dejar que fuera para siempre esta idea de que hay instituciones que excluyen a sectores. Gobernar para las mayorías, pero también para las minorías. Gobernar para absolutamente todos. Zoe Robledo, gracias. Muchas gracias, te insisto, Ricardo. este espacio se queda abierto. Espero que podamos conversar de nuevo muy pronto. Claro que sí. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.